Doctor en actuaría por la University of Waterloo de Canadá. Tiene 28 años de experiencia en la industria aseguradora y en el sector académico. Ha sido Chief Actuary en Seguros Monterrey, New York Life, director de las maestrías en seguros y administración integrales de riesgos del ITAM y director del Centro el Centro de Estudios Actuariales y jefe del Departamento Académico de Actuaría y Seguros. Actualmente es director ejecutivo de Vida Individual del Grupo Nacional Provincial de México, presidente del Comité de Vida de AMIS y representa a México en el Comité de Educación de la Asociación Internacional de Actuarios. Por favor, adelante y la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya he saludado a algunos en el chat, pero esta es una gran oportunidad para nosotros de compartir con ustedes algunas ideas y también de reflexionar un poquito. Ahorita quiero tomar la oportunidad de que estamos hablando justamente de uno de los principios básicos de seguros más importantes que están en este compendio de principios de la IAIS. Los principios tienen una doble finalidad. Creo que nos hemos enfocado en el curso de la semana pasada y en de manera muy importante en una de las responsabilidades más importantes del regulador, que es garantizar, por supuesto, que las obligaciones de las compañías, que las responsabilidades que están asumiendo las compañías en un mercado se cumplan a cabalidad. Pero también quiero hacer un poquito de énfasis a una misión que establece también el regulador mexicano y que me parece muy apropiado en este momento. También son responsables del sano desarrollo de ese mercado. Entonces, los principios justamente tienen esta doble finalidad. Quieren, por un lado, que las compañías no caigan en insolvencia, pero al mismo tiempo quieren que la misma regulación fomente el desarrollo armonioso, el desarrollo responsable de estos mercados. Entonces, la evaluación o este ejercicio de la determinación de las provisiones técnicas es parte fundamental de este elemento, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la siguiente lámina. ¿Puedo tomar el control, Rochelle? Gracias. Bueno, los temas que vamos a ver en esta sesión, muy rápidamente, como siempre, empezaremos por el final, ¿sí? Dándole las conclusiones generales de este módulo que estamos viendo. Vamos a concentrarnos en el concepto de evaluación económica, que es fundamental para poder entender todo el contexto del PBS 14, ¿sí? Ahora, cómo esta evaluación económica nos lleva a la determinación de provisiones técnicas, ¿sí? Cómo estas provisiones técnicas están conformadas por una estimación central, ¿sí? Y un margen sobre esa estimación actual o central, ¿sí? Luego hablaremos también sobre los desafíos para los supervisores que tienen que analizar y validar y considerar los diferentes modelos que están proponiendo las compañías de seguros para esto. Y por supuesto daremos un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, entonces quiero comenzar en la siguiente diapositiva con las conclusiones clave de este módulo, ¿sí? Entonces, primero, con respecto a este propósito de solvencia, una evaluación, un ejercicio de determinación de estas provisiones técnicas, ¿sí? Debe dar a la autoridad una imagen fiel y completa del riesgo ajustado a los valores actuales de los activos y pasivos de una aseguradora. ¿Qué significa? Que para determinar la solvencia no podemos ver únicamente el pasivo o una sección del pasivo, no podemos ver únicamente los activos, como en el caso que estudiamos la semana pasada, justamente los orígenes de posibles desviaciones que pongan en peligro la viabilidad de una compañía de seguros
provienen de esa visión conjunta de los activos y de los pasivos. Entonces, el tener esa foto clara e integral del comportamiento de activos y pasivos es fundamental. El segundo punto es las provisiones técnicas del asegurador representan el importe destinado a cubrir todas las obligaciones y compromisos del seguro futuros con los asegurados, ¿sí? Entonces, estas provisiones técnicas deben incluir absolutamente todo lo que es necesario para llevar a cabo el ejercicio de la función de asegurador, ¿sí? Y esto incluye los gastos, como ya los comentamos esta mañana, la estrategia de reaseguro que va a seguir el asegurador primario, y vamos a hablar en un segundo sobre el margen apropiado, ¿sí? Y tercera conclusión importantísima es la forma en la que se constituye una provisión técnica. Entonces vamos a tener dos elementos fundamentales: la estimación actual, que muchas veces ustedes la conocen como el best estimate también, ¿sí? Vamos a hablar de él con mucho detalle, y luego un margen sobre esta estimación central o actual, ¿sí? Entonces, poco a poco iremos abarcando cada uno de estos elementos. En la siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, este principio básico de seguros 14 establece los requisitos tanto para la evaluación apropiada de activos como de pasivos, únicamente con fines de solvencia. Esto es bien importante porque, a ver, ustedes saben, y creo que hay muchos economistas aquí, ¿verdad? La finalidad central de los estados financieros de una compañía es dar una idea de cómo se va generando ese valor económico en la operación de cualquier empresa. Entonces, los estados financieros tienen esa finalidad básica, y podemos llevar algunos objetivos paralelos a esa determinación. Por ejemplo, para fines fiscales es necesario reorganizar los estados financieros o cambiar algunas reglas de evaluación para justamente satisfacer las reglas de impuestos de cada país, ¿sí? De la misma forma, las aseguradoras pueden llevar diferentes contabilidades para diferentes fines. Algunas aseguradoras, por ejemplo, en México usan US GAAP, porque al mismo tiempo que satisfacen todos los requisitos para operar en México, tienen que reportar sus actividades a sus casas matriz que están, por ejemplo, en Estados Unidos. O aquellas que vienen de casas matrices europeas están también trabajando y haciendo mucho sobre IFRS. Entonces, hay diferentes maneras de elaborar estados financieros para representar o hacer énfasis en diferentes objetivos del quehacer de una compañía. Entonces, desde ese punto de vista, por eso el PBS, el principio básico de seguros 14, de todas las posibles maneras de representar activos y pasivos, se enfoca en aquellos que permiten determinar la solvencia de una operación de seguros, ¿sí? Ahora, en esta sesión vamos a concentrarnos además únicamente en el pasivo, ¿sí? Y por supuesto, los pasivos, y a veces les llamamos inclusive los pasivos actuariales a las provisiones técnicas, porque generalmente es el actuario el que determina el nivel de estos pasivos, representan el componente más grande dentro de los balances de una compañía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los seguros generales, como le llamamos nosotros en México, a los seguros de daños y a los seguros de automóviles, ¿sí? Representan pues más de la mitad del pasivo de una compañía que esté dedicada enteramente a estos productos, ¿sí? Y en seguros de vida pues representa fácilmente estas reservas, estas provisiones técnicas, representan fácilmente el 80 al 90% del pasivo total de un asegurador, ¿sí? Entonces, por supuesto, la evaluación completa, integral y transparente va a ser un eje fundamental para determinar el grado de solvencia de una compañía de seguros, es decir,
su capacidad de honrar sus compromisos. ¿Sí? En la siguiente, por favor. Bueno, entonces, nuevamente, hago mucho énfasis en esto de que de las diferentes nociones o interpretaciones o mediciones que pueden nacer sobre los activos y pasivos, este principio 14 se concentra en el propósito clarísimo de determinación de solvencia. ¿Sí? Y vean la redacción que es prácticamente una exposición de motivos al inicio de este principio 14, dice que la IAIS considera deseable que las metodologías para el cálculo de los elementos de los informes financieros puedan ser utilizadas o ser claramente consistentes con las metodologías. ¿Esto qué quiere decir? Que de preferencia uno debería poder utilizar esos activos y pasivos valuados en los estados financieros de una compañía, ¿sí? Pero si no se apegaran al ideal de este principio 14, las aseguradoras deberían de poder establecer y reconocer las diferencias entre sus distintos métodos de evaluación y, por supuesto, para la determinación de solvencia, apegarse a lo que se indica en este principio 14. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, y entonces, en todo este principio 14, vamos a ir cubriendo los requisitos de una evaluación completa para fines de solvencia. Entonces, nuevamente, puede haber casos donde la evaluación trate de representar, por ejemplo, el valor económico o el output de la compañía para generar los patrones de utilidades de un producto, ¿no? Y ustedes saben, las utilidades de una compañía de seguros son el principal indicador de que la compañía está haciendo razonablemente bien las cosas, ¿verdad? Hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta, pero una manera de ver que el negocio es sano es un negocio que va generando utilidades no extraordinarias y sorprendentes y no esperadas, ¿verdad? Pero que las va generando a una tasa regular, constante, con un patrón bien definido, ¿verdad? Pero si esos criterios con los que se determinaron las reservas, los pasivos de esa compañía, no están apegados a este principio 14, entonces la misma compañía debe establecer y reconciliar las diferencias, ¿sí? Para garantizar que esos pasivos están calculados, ¿sí? Con este objetivo de determinación de solvencia. ¿Sí? Bueno, en la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, esta guía introductoria del principio de solvencia identifica algunos puntos clave. Ustedes lo pueden ver al comienzo de este principio 14, que es siempre muy, muy importante. Tenemos una primera pregunta. ¿Los requisitos dónde deben ser establecidos mediante normativa? Sí. Por ejemplo, en México se toma un enfoque muy particular, que es el de Solvencia 2. Si quieren, después podemos hablar en nuestra sesión de Coffee Break, podemos hablar un poco más de Solvencia 2 como una posible avenida, ¿no? Que está considerada dentro de los principios básicos de seguros, ¿sí? Y ahí en la normativa está perfectamente claro, digamos, está materializado todos estos principios que tenemos con este enfoque muy particular de Solvencia 2. Entonces sí debe estar en la ley y deben estar descritos todos los principios con los cuales se calcula. Y también, como dicen los principios básicos de seguros, estamos también para fomentar el desarrollo sano de una industria de seguros, necesitamos dejar, por un lado, una sana competencia entre las compañías, pero también una cierta libertad de los actuarios, de los responsables de la determinación de sus pasivos, de utilizar los métodos más adecuados y al mismo tiempo tener las capacidades de explicar por qué se escoge un determinado método ante el regulador. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces,
Si se fijan, entonces, aquí hay algunos temas que podemos considerar para contrastar entre cuál sería una información financiera, un estado financiero de propósito general, como ya se los mencionaba, y aquel que está definido o utilizado expresamente para el regulador, que está, como ya dijimos, orientado mucho más a fines de solvencia, de la garantía del cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Entonces, esta información de los estados financieros en general y de la regulación no tienen por qué coincidir en cuanto a su finalidad. Miren, por ejemplo, yo tuve experiencia en una venta de una compañía de seguros. Entonces, los equipos de evaluación que realizan un análisis de los pasivos para fines de la venta de una compañía están totalmente interesados en la capacidad de generación de valor económico de esa compañía. Entonces, posiblemente van a estar muy interesados en cómo las sinergias entre la compañía que compra y la compañía que es adquirida, ¿sí?, van a generar ese valor económico y cómo van a interactuar mejor los procesos de pago de siniestros, de pagos de primas, ¿sí? Y eso parcialmente está reflejado en los estados financieros, pero si los objetivos específicos es construir un nuevo estado financiero que refleje esta capacidad de construcción de valor económico, muy posiblemente esos estados financieros no nos van a servir para la determinación de solvencia, ¿sí? Además, las distintas jurisdicciones pueden tener, pues ya saben ustedes, un diferente sabor, ¿no?, en la interpretación y en los fines de cada una de estos reportes, ¿sí? Ahora, nuevamente, siempre que haya diferencias entre esta información financiera de propósito general o de algún otro propósito específico y la información regulatoria, tienen que estar, cada elemento, cada diferencia tiene que estar justificada, explicada y sobre todo reconciliada. Es decir, que cada uno de los montos específicos donde están esas diferencias puedan ser comparables entre dos reportes financieros. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces, bajo este enfoque, donde los requisitos de la evaluación de estos estados financieros son con propósito de solvencia, entonces, las aseguradoras deben tener un enfoque de balance general total. ¿En qué sentido? Que activos y pasivos tienen que estar valuados con una base o una consideración económica. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que significa hacer una evaluación económica, ¿sí? Y las valuaciones que cumplan con los requisitos de este principio, entonces ya pueden ser utilizados bajo los conceptos en el principio 17, que es ahora sí la determinación o la evaluación de si el capital que tiene la compañía es adecuado para el cumplimiento de dichas obligaciones. ¿Sí? Déjenme ver en este momento si hay alguna pregunta. Gracias, Norma, por responder. Muy bien. En la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, una evaluación económica busca proporcionar una imagen fiel, transparente, justa de la posición financiera de la aseguradora. Y vean, aquí hay un concepto muy importante, es sin optimismo y conservadurismo. Tal vez es más fácil explicarlo de lo que no es una evaluación económica, ¿sí? En el pasado, y de ahí me incluyo, cuando yo comencé mi trabajo como actuario, ¿sí?,
en las valuaciones de reservas, con las metodologías y con los enfoques anteriores, siempre se decía, bueno, a ver, si una compañía de seguros está ofreciendo un producto, por ejemplo, un seguro de vida, un seguro que cubre por fallecimiento, pues es muy importante que la compañía tenga los recursos para pagar. Entonces, eso los vamos a reflejar a través de una tasa de mortalidad más alta, ¿sí? Y a eso es lo que se llamaba un supuesto, pero todavía se les llama utilizar un supuesto conservador, ¿sí? Si se mueren, no sé, 1 al millar, ¿no? De las personas, vamos a suponer que se mueren un poco más, ¿sí? Tal vez 11 al millar o 15 al millar, ¿sí? Y de esa forma, a la hora de calcular mis pasivos como el valor presente promedio de todas de mis obligaciones, de mis flujos, ¿sí? Al utilizar una tasa de mortalidad más alta, entonces estaría yo inflando ese pasivo. ¿Sí están de acuerdo? Lo mismo pasaba con las tasas de interés. El utilizar una tasa de interés arbitrariamente más baja que la que estábamos observando en el mercado en algún momento también hacía que las reservas fueran, al calcularlas con esa metodología simple de traer a valor presente esos flujos, obviamente hacía que la reserva fuera más grande que la que pudiéramos observar en el día a día, ¿sí? Pero ahí se estaban mezclando conceptos. Ahí era muy difícil que un supervisor, que una autoridad pudiera primero juzgar si ese grado de conservadurismo se estaba cumpliendo, si era adecuado. Y además es muy difícil bajo ese tipo de supuestos poder juzgar si efectivamente fluctuaciones en los niveles de mortalidad o tasas de interés pudieran ser reconocidos a través de este nivel de reservas. E igualmente hacía muy difícil la comparabilidad entre una compañía y otra dentro de la misma jurisdicción del supervisor actuarial o del supervisor de seguros, ¿verdad? Entonces, eso rompe, ¿sí? O hace muy difícil el trabajo y el assessment de la solvencia de una compañía. Y es por eso que estos principios básicos de seguros tratan de remediar esa situación, estableciendo estos criterios generales, que además estarán de acuerdo que al ser criterios generales, distintos países se pueden adherir a estos principios y entonces permiten también una mayor certeza en las operaciones de seguros, lo cual también atrae inversión, ¿sí? Es decir, fomentan el desarrollo de las compañías de seguros. Y ese desarrollo económico con niveles de riesgo controlados, donde las autoridades garantizan un sano desarrollo del sector y al mismo tiempo el cumplimiento cabal de las obligaciones de las compañías, es la virtud, ¿no? que se está buscando en a nivel global, ¿sí? Con esta introducción de los principios, ¿sí? Entonces, esta evaluación ajusta los flujos de efectivo de activos y pasivos por riesgo y por el valor del dinero en el tiempo. Entonces, por supuesto, al ser una evaluación económica, el valor del dinero en el tiempo, por supuesto que está considerada. Y por otro lado, se incluye la parte de riesgo, ¿sí? Es decir, piensen que estamos en dos dimensiones. Una es la del tiempo, ¿no? En el que se desarrollan todas estas obligaciones. Y por otro lado, las distintas contingencias que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, una evaluación y una evaluación económica va a tratar de armonizar estas dos dimensiones, ¿sí? Y bueno, el mismo principio 14 nos habla, nos describe dos métodos de evaluación fundamentales. Uno es el consistente de mercado y el segundo es el del costo amortizado. Y ustedes recordarán, pues como un principio básico de finanzas de costos amortizados, son valores presentes de flujos de efectivo calculados con alguna tasa. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, ¿sí? Y consistencia de mercado
tal vez sí es una novedad en muchos mercados, el que una obligación de seguros sea consistente con el mercado, ¿sí? Eso ha generado, por un lado, un gran nivel de sofisticación en muchos métodos de evaluación, ¿sí? Porque lo que buscamos es decir, si yo puedo encontrar en el mercado financiero un producto, ¿sí?, cuyos flujos de efectivo sean muy similares a los de esta obligación de seguros que yo tengo, ¿sí?, yo debo poder evaluar esta obligación de seguros, ¿sí?, como el precio de este activo que me encuentro en el mercado, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en las siguientes láminas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo único que estamos diciendo, ya saben, es el juego de palabras, ¿no? De que si estamos comparando peras con manzanas, no estamos hablando de cosas consistentes. Lo que dice el principio 14 es, mira, no podemos prescribir un método específico de evaluación. Sin embargo, debemos guardar siempre la consistencia en la evaluación, porque un balance como este, ¿sí?, que está donde se aplican a juicio, ad hoc, diferentes metodologías de evaluación con diferentes filosofías, pues definitivamente no va a dar una información integral de todo el balance, no va a permitir a una autoridad, es más, no le permite a la misma compañía poder juzgar si sus operaciones están generando valor de la misma forma y si lo están haciendo de una manera responsable y con visión de largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso el principio 14 dice, aunque no podemos prescribir una metodología, ¿no?, de cumplimiento obligatorio para todos, lo que sí se espera es que activos y pasivos estén valuados, ¿sí?, con las mismas bases, e inclusive que el capital que se va a asignar, por supuesto, corresponda a estas bases con las cuales estamos evaluando, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si los pasivos resultan insuficientes, entonces el nivel de capital, considerando esa insuficiencia entre activos y pasivos, ¿sí?, debe automáticamente pedir, ¿no?, a esa empresa un mayor requerimiento de capital, ¿sí? Entonces, ese es digamos, el mensaje general de esta lámina, ¿sí? Puede que tengan y que ustedes se enfrenten a metodologías muy diversas y a diferentes consideraciones para la evaluación de activos y pasivos, pero lo que hay que buscar es que haya una consistencia dentro del mismo balance para que ese balance de manera integral les permita a ustedes hacer este assessment sobre la adecuación de capital y la solvencia, perdón. ¿Sí? En la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que les estaba yo mencionando. Un asegurador no está obligado a utilizar un único método de evaluación, pero debe guardar la consistencia. Y en una evaluación económica, el riesgo de los flujos de efectivo se debe reflejar de alguna manera en sus valores actuales, ¿sí? Y entonces, por supuesto, identificar y medir los riesgos de todos los componentes del balance y a través del tiempo resulta fundamental, ¿sí? ¿Cómo se va a reconocer? Tal vez hay diferentes maneras de hacerlo y lo podemos ir platicando, ¿sí? Pero cualquier diferencia en los valores de activos y pasivos debe ser explicable en términos de los flujos y de los riesgos a los que se está enfrentando un asegurador, y no debe ser resultado en las diferencias de métodos o supuestos utilizados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Cuando
Y esto también ha generado un cambio muy importante en las compañías aseguradoras. Eh, Tal vez con los enfoques de hace 2, 3 décadas, muchas compañías, sobre todo en mercados no muy desarrollados, pues nos enfocábamos a utilizar tablas de mortalidad, supuestos, tasas de interés que le llamamos técnicas, ¿sí? Y que eran establecidas por el regulador, y eso generaba también dentro de las compañías una pasividad, ¿no? Porque tal vez no tenía caso tener muy detallados los supuestos de mortalidad si al final teníamos que constituir reservas con una tabla de mortalidad preestablecida. ¿Están de acuerdo? Bajo estos principios y bajo estos cambios fundamentales que han ocurrido en la industria de seguros, en la parte regulatoria, ha abierto una gran cantidad de interés en el desarrollo de metodologías estadísticas y, por supuesto, enriquece de manera fundamental a las metodologías actuariales. Y como ya vimos también en la sesión antes de este descanso, pues por supuesto que genera una gran responsabilidad de todos aquellos que están evaluando a utilizar supuestos, a utilizar metodologías acordes, ¿sí? Y al darle ese grado de madurez a las empresas para ir determinando sus pasivos, genera a su vez una gran exigencia de los supervisores para poder juzgar la adecuación de estos métodos y, por supuesto, la consistencia en términos de lo que estamos diciendo. En la siguiente, por favor. Muy bien. En el principio 14, en su sección 10, dice: el supervisor establece criterios para determinar las tasas adecuadas que se utilizarán en el descuento de reservas técnicas. Y déjenme entonces preguntarles, a ver, ¿por qué creen ustedes que el supervisor debe establecer criterios, no preestablecer un valor de tasa de descuento? ¿Por qué se quedan criterios para determinar estas tasas? Por ejemplo, no utilizamos las tasas reales, ¿no? que nos encontramos, ¿sí? ¿Sí les llegó el cuestionario? Sí. Muy bien, gracias. ¿Los pueden contestar por el chat o en la pantalla?
Bueno, si me permiten, voy a ir avanzando, ¿no? Creo que el patrón que ahorita que me mostraron sobre las respuestas, de alguna manera está muy acorde con lo que yo esperaría. Miren, el inciso A dice, no existe una forma confiable para que establezcan tasas de descuento apropiadas. A ver, un supervisor puede utilizar métodos muy similares a los que las mismas aseguradoras están utilizando para determinar un factor de descuento, ¿verdad? Pero es muy probable que las tasas que se utiliza una misma aseguradora difiera mucho de la tasa específica con la que se construyeron los productos, ¿verdad? Un tema que tal vez vale la pena comentar y que aquí puede ser tal vez hasta algo no muy obvio de discutir, sería que el prescribir una tasa fija, una misma tasa para todas las compañías, de hecho, irónicamente genera el efecto opuesto en las compañías y reduce la comparabilidad de los pasivos. No sé qué opinen de este punto. No los escucho, no los veo tampoco. Creo que no está, nadie dijo nada. Ah, ok. A ver, pensemos un poco de este punto, ¿sí? Una tasa de descuento, ustedes saben, creo que hay muchos conceptos muy estándar de finanzas, pero si estoy haciendo una evaluación, ¿no? De algún proyecto, ¿sí? Yo financieramente, ¿cómo puedo percibir ese proyecto? ¿Sí? Si es un proyecto que va generando flujos de efectivo a través del tiempo. Pues tal vez su evaluación económica, primero, va a ser diferente para cada unidad económica, para cada persona, para cada empresa que realice esa consideración, ¿verdad? Porque el concepto fundamental es el de costo de oportunidad, ¿no? Y de valor de dinero a través del tiempo. Adelante, Chucho. Estás en mute. Si quieres termine y luego ya les cuento lo que les Muy iba a bien, contar. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, creo que están ustedes de acuerdo que distintas empresas, distintas personas pueden evaluar un proyecto de inversión, es decir, una secuencia de flujos de entrada y de salida, ¿verdad? A través del tiempo, de diferentes maneras, porque cada uno se enfrenta a un costo de oportunidad diferente, ¿no? Alternativas diferentes y a un contexto distinto. No es lo mismo para una gran empresa tener un proyecto que sí pueda ser muy riesgoso, pero de un monto pequeño, ¿verdad? Y eso contra una empresa muy pequeña que apenas está iniciando operaciones, tal vez ese mismo proyecto la podría llevar a la ruina inmediatamente. Entonces, por supuesto, las consideraciones con las que se hace esa evaluación a través de las tasas que se utilizan pueden diferir enormemente, ¿sí? Chucho, ¿tu comentario es sobre este inciso A? Es en general, Diego, yo les quería compartir un poco, sin que sea la Biblia, y ojo, no quiero decir que el método mexicano sea el mejor del mundo, pero creo que es muy ilustrativo de cómo se llegó a la decisión. En México, y empiezo otra vez por el final, se utilizan como tasas libres de riesgo las tasas de los bonos gubernamentales a los distintos plazos, y así lo establece la ley. Y se tienen proveedores de precio que diariamente publican estas tasas, y con estas tasas se hacen las valuaciones de las reservas de las distintas compañías en el tiempo. Entonces, digamos, esta visión o esta forma de hacer las cosas
cómo respondió estas preguntas. El asegurador dice, la autoridad dice, oye, pues es que no hay una forma, yo diría, no hay una forma confiable para que establezca unas tasas de descuento permanentemente apropiadas que tienen que ver con el inciso D. Es decir, entonces la comisión dice, mejor voy a dar guías generales que son consistentes con el mercado y que varían con el tiempo. Con eso evita que se dé lugar a un arbitraje regulatorio que ya había comentado Diego, que se da cuando se fija una tasa y se queda ahí para siempre, y acepta que las tasas apropiadas pueden ser distintas, no solamente para los productos, pero sobre todo para las monedas. Hace rato comentábamos que se emiten pólizas en dólares, en pesos y en UDIs, entonces pues hay tasas libres de riesgo para cada una de las monedas. Entonces, de esta manera, la autoridad norma, pero sin adquirir una responsabilidad moral en la fijación de las tasas, sino solamente en el marco, digamos, con el que se dan, y les da a las compañías la ventaja de que si alguna de las tasas publicadas por el proveedor de precios las consideran no adecuadas, se puede retar al proveedor de precios directamente y él contesta que sí o que no, tomando en cuenta a todo el mercado, no solamente a la compañía que sí lo hace. Entonces, es una solución que creo que es práctica y está funcionando bastante bien. Puede haber otras, sin duda, pero creo que ilustra bien la aplicación de estos distintos criterios. Ese era el comentario. Gracias, Chucho, y creo que hiciste muy buen énfasis en el inciso B de la pregunta. Sí, efectivamente, si distintas compañías pueden percibir perciben diferente los riesgos y están en un medio distinto y por lo tanto tienen costos de oportunidad distintos, pues el establecer una tasa fija de cumplimiento obligatorio para todos pues da pie a un arbitraje regulatorio donde algunas compañías son beneficiadas, ¿no? Por tener un nivel de precios que está generando una ventaja sistemática y otras tienen inclusive una barrera de entrada por esa determinación de la tasa, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? También el inciso C creo que lo acaba de mencionar también Chucho, porque en el caso de seguros de vida es muy transparente, ¿no? Dependiendo de la temporalidad de flujos, y ustedes saben que los seguros de vida entera, por ejemplo, que van a estar en operación durante 30, 40 años, ¿no? Para un cliente, pues evidentemente ese flujo puede empatarse con curvas de tasas muy distintas a las de un seguro de corto plazo, ¿sí? Entonces, diferentes productos pueden tener tasas que puedan juzgarse apropiadas, ¿sí? Y que pueden ser fundamentalmente distintas, ¿sí? Entonces, por eso también es bien importante tener criterios que garanticen la consistencia, pero que no prescriban un valor, ¿sí? Y finalmente, las tarifas consideradas apropiadas cambiarán con el correr del tiempo. Eso, pues, digamos, eso va a ocurrir pase lo que pase, ¿va? Tal vez este último es sí, pero no depende del que se prescriba una tasa de interés fija o se deje el criterio abierto, ¿no? Uno cuando diseña un producto de seguros, yo siempre le digo a mi equipo de trabajo y sobre todo a los actuarios muy jóvenes que todavía no entienden, no han visto en el mundo real las cosas, les digo, es como un barquito de papel que pones en el lago, ¿no? Entonces, tú puedes diseñar el producto, poner un precio, tener toda la metodología, pero en el momento en que lo sueltas, es decir, empieza la venta, empiezan a ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Puede ser que se venda mucho, que se venda poco, y entonces eso ya incide inmediatamente en las economías de escala, en la contribución a los gastos totales de la empresa, etcétera, etcétera. Y luego también la experiencia en mortalidad se va a ir revelando conforme ese producto va mostrando su experiencia a través de los años. Pero además están todos los cambios macroeconómicos, las tasas de interés, el tipo de cambio, todo eso son un cóctel de variables que hace que ese barquito no sepamos a dónde va a ir, ¿no? En el largo plazo. No podemos garantizar que ese producto mágicamente va a ser todo lo que supusimos, ¿verdad?
Entonces, por eso es siempre muy importante tener perfectamente monitoreados todos los supuestos, ¿sí? Y tomar las medidas correctivas cuando un producto no está haciendo o no se está portando como lo diseñamos, ¿sí? Creo que Fresia tiene una pregunta. Por favor. Y después Mónica. ¿Cómo están? Buenos días. En este caso, sí me queda claro que en el sentido de poder recoger justamente esta variabilidad que existe en el mercado y en todo caso también en los flujos, y muy de acuerdo con lo que indica, eh, se puede establecer tasas, criterios para las tasas, pero no una tasa específica. Pero en todo caso, en el sentido de que se está aplicando una curva libre de riesgo, bueno, un poco también viendo el ejemplo mexicano, pero sí para un mismo corte las compañías utilizan la misma curva libre de riesgo. Claro, diferenciándose por moneda, pero en todo caso lo que estamos tratando es más en el tiempo. O sea, claro, esta curva libre de riesgo se va a ir moviendo en el tiempo, pero para un mismo corte todas las empresas utilizan esta curva libre de riesgo, es lo que quiero confirmar. Y por otro lado, no sé cómo es en la regulación mexicana, si esta curva libre de riesgo se varía mes a mes o tal vez mantienen cierta estabilidad durante un periodo porque a veces pues los mercados son ilíquidos y hay mucho movimiento. En todo caso, ¿qué lineamientos han dado al respecto? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Fresia. Muy, muy buena pregunta. A ver, y nuevamente, así como también Chucho creo que lo recalcó, no quiere decir que la regulación mexicana sea el ejemplo a seguir de alguna manera. Yo creo que justamente lo interesante de establecer un criterio y no dejar reglas perfectamente preestablecidas denota este tema de que cada economía tiene características ligeramente distintas. Tiene, por ejemplo, imagínate que yo que sí tengo que trabajar con pasivos de 30, 40 años, si el mercado mexicano no tuviera activos o bonos gubernamentales o bonos corporativos que tuvieran esas temporalidades, yo voy a tener que tomar decisiones muy distintas, ¿no? Afortunadamente tenemos bonos de 30 años y eso nos permite anclar de alguna manera esas tasas. Pero déjame regresar entonces a tu pregunta. Sí, efectivamente, todas las compañías mexicanas tienen que evaluar su pasivo y esa evaluación se hace, pues, obviamente al final del mes y se utiliza una curva de tasas, ¿sí? Que está calculada por un proveedor de precios, si quieres ahorita yo te lo describo, y ese es el valor de esa curva de tasas al cierre del mes, ¿sí? ¿Qué es un proveedor de precios? Creo que la entidad proveedor de precios es algo también muy único del mercado mexicano. La regulación mexicana construye a los proveedores de precios como empresas que sirven al mercado financiero, dotando de precios de ciertos activos y de valores de tasas cuando no los hay, en el sentido de, por ejemplo, utilizan métodos de interpolación para construir las curvas de tasas y entonces logran una cierta homogeneidad en ese sentido. O sea, no dejan que cada compañía construya sus curvas de tasas con los portafolios, ¿no? Que están a su alcance, sino que utilizan este valor como una referencia, ¿sí? Entonces, la noción que tomó la regulación mexicana de un pasivo, una provisión técnica a valor de mercado, ¿sí? Fue aquella donde los flujos están descontados con estas curvas de tasas que describió Chucho y que esas curvas de tasas son provistas por este proveedor de precios, ¿sí? Entonces es una manera de lograr que tanto activos como pasivos, como lo dice mucho la directiva de Solvencia II, están valuadas a valores de mercado, ¿sí? Y es a su vez consistente con este principio 14, donde estamos diciendo de manera general, bueno, habrá ciertos principios que regulen la evaluación de activos y de pasivos. Lo que necesitamos es que haya consistencia entre ambos. Entonces, esa consistencia, la regulación mexicana lo logra definiendo de esta manera a los pasivos de seguros.
No De sé si acuerdo, contesté tu pregunta. Ah, muy bien, sí, muchas perfecto. gracias. Y una consulta, ¿y Sí. esta curva libre de riesgos la proveen mensualmente o se mantiene por un periodo de tiempo en un El, mismo valor? el Cómo lo proveedor La te la manejan? proveen puede dar diariamente. diaria. El proveedor te la puede dar diaria. Sin embargo, para efectos prácticos de evaluación, solo necesitamos el valor del cierre de mes. Ya, gracias. De nada, de nada. Muy bien. Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente lámina. Muy Te digo, bien. ya nos regañaron que vamos muy lentos, que vamos a la mitad del tiempo. Qué horror. Muy bien. Muy bien. Ahora, déjenme rápidamente hablar entonces. La evaluación de estas provisiones técnicas, o como les llamamos generalmente reservas o reservas técnicas, ¿sí? Son, como ya lo acabamos de decir, reconocen el riesgo y entonces están conformadas o rebasan de manera muy natural a la estimación actual, que ya dijimos ahorita es aquella que no trae ningún supuesto conservador. ¿Sí? Entonces uno diría, a ver, si esta estimación actual es una evaluación sin ningún conservadurismo inherente en el cálculo, ¿sí? Pero la reserva técnica, la provisión técnica en su total debe incluir esa parte de riesgo inherente en la operación de seguros, entonces surge este concepto de margen sobre la estimación actual o MOSI. ¿Sí? Si quiere, pasémonos directo a... Ándale, gracias, gracias. Aquí esta ecuación creo que nos describe muy rápidamente el concepto. ¿Sí? La provisión técnica es el valor económico del asegurador para cumplir con sus obligaciones con los asegurados. ¿Sí? Y por lo tanto, la provisión técnica sí tiene riesgo. Sin embargo, vamos a descomponer esa provisión técnica en estos dos elementos. Uno, lo que llamamos la estimación actual, o como les dije yo, el best estimate, que no incluye el riesgo. Es la evaluación, es el valor presente esperado de todos los flujos del asegurador, pero sin incluir el riesgo inherente en sus operaciones. Y un margen sobre la estimación actual, que es justamente lo que lleva en su totalidad a este concepto de provisión técnica completa. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Miren, y esta es una descripción gráfica, ¿sí? De los valores de un balance general. Ahí pueden ver ustedes a los activos y pasivos más capital, ¿verdad? Ahora, dado que los pasivos se componen principalmente en una aseguradora de esas provisiones técnicas y luego de otros pasivos, ¿sí? Lo que queda es entonces el capital mínimo que solicita la autoridad y además hay un excedente, ¿no?, del capital porque es justamente, ese va cambiando en cada periodo de evaluación. Recordemos que el balance es una foto de la compañía, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si las provisiones técnicas aumentan? Por ejemplo, podríamos darnos cuenta de que los supuestos actuariales o los supuestos con los que se diseñó la provisión técnica son insuficientes. ¿Sí? O en este enfoque de evaluación a mercado puede ser que las tasas de interés estén disminuyendo y eso hace que los valores presentes aumenten, ¿verdad? Entonces, esas fluctuaciones justamente son las que van a hacer que las provisiones técnicas aumenten por causas de estas y entonces es el capital de la compañía el que se tiene que destinar a justamente incrementar esas provisiones. Y por supuesto,
puede llegar el momento en que todo el capital adicional que tenga una compañía, pues tenga que ser destinado a cubrir esas provisiones en exceso, ¿sí? Y pudiera ser que inclusive empiece a afectar, ahora sí, a los requerimientos de capital. Entonces, por supuesto, el análisis integral del balance debe ser un motivo de acción continua del supervisor. En la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquito énfasis nuevamente en el rol de la estimación actual y después del margen sobre esa estimación actual. Entonces, la estimación actual es el valor presente esperado de los flujos de efectivo futuros y que son todos los flujos necesarios para la operación de seguros. Ahí debemos incluir todos los gastos de la compañía necesarios o relevantes para la operación del seguro, ¿sí? De todos los costos de siniestralidad que vamos a tener, ¿sí? Y considerando las tasas de interés que ya hemos mencionado, ¿sí? En la siguiente, por favor, para ligarlo. A ver, y el punto más importante de esta estimación actual es que debemos utilizar supuestos que no sean sesgados. Eso es lo que significa el que sean presunciones actuales o imparciales, ¿sí? Es decir, no debe haber ninguna consideración de conservadurismo en ellas. Eso es todo un reto para cualquiera que está definiendo supuestos, ¿sí? Por supuesto, tienen que estar fundamentados en valores estadísticos, en el pasado de la compañía, más todo lo que sepa esa compañía que va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Y por eso estos procesos retrospectivos de backtesting, de juzgar si la información estadística que va fluyendo a la compañía coincide con ese supuesto, ¿sí? Muy, muy importante. Entonces, esta estimación actual es una estimación neutra, no incorpora el elemento riesgo, ¿sí? En la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, es un valor presente de flujos y estamos utilizando, bueno, diferentes técnicas que pueden ser muy sencillas, dependiendo de los productos y dependiendo de las obligaciones que estamos modelando. Puede ser algo muy sencillo que inclusive con fórmulas casi de libro de texto se pueden utilizar. Y hay otras que sí pueden requerir de mecanismos mucho más sofisticados, ¿sí? Entonces, ¿qué es una estimación actual? Es una estimación del promedio, ¿sí? Las distribuciones, es decir, el rango de posibles valores de una obligación, ¿sí? Son por lo generalmente sesgadas. En el caso, por ejemplo, si los productos que estamos hablando son de anualidades, ¿no? Es decir, de rentas, pues sí, efectivamente la vida más allá de lo que los supuestos han determinado y significa que la obligación puede ser mucho más fuerte para un asegurador que en otro caso, ¿sí? Y en seguros de vida, la muerte temprana también puede afectar de manera muy importante a esas obligaciones, ¿sí? Entonces, en general tenemos distribuciones sesgadas, ¿sí? Sin embargo, este promedio que estamos utilizando no debe, o sea, debe ser un promedio calculado tal cual, no debe ser un promedio recargado justamente porque estemos considerando la volatilidad de esa obligación, ¿sí? En la siguiente, por favor. Bueno, esa es una ilustración de dos distribuciones, ambas sesgadas. La naranja tal vez con menor dispersión que el azul, y eso lo estamos reflejando en su desviación estándar, que tiene ese símbolo sigma, que es 0.2 para el caso naranja y para el azul es 0.4. Entonces ahí tienen ustedes dos distribuciones
ambas son sesgadas y son sesgadas hacia lo que nos importa, es decir, hacia valores grandes, no hacia valores pequeños, ¿sí? Y, lo que insistimos es que la estimación actual es justamente un valor central y que no está viendo justamente esa volatilidad. Esa volatilidad viene implícita en el cálculo de los flujos, pero no está siendo sesgada a su vez por alguna consideración. Eso lo va a tomar en cuenta el margen, ¿sí? La siguiente, por favor. Muy brevemente, ya lo habíamos platicado, los flujos incluyen todo lo necesario, todos los gastos que están relacionados con la operación del seguro y todos los pagos a favor del asegurador. Entonces, los pagos de beneficios, los créditos, las primas futuras y todos los gastos deben ser reconocidos ahí, ¿sí? Ahora, se pueden, y bueno, de hecho se calculan primero los gastos sin considerar las recuperaciones de reaseguro y de manera independiente también se pueden calcular los flujos del reasegurador hacia nosotros, lo que llamamos los recuperables del reaseguro, ¿sí? Y por supuesto, la estimación completa debe incluir estos dos elementos, ¿sí? En la siguiente, por favor. Muy rápidamente, también, a ver, en esa estimación actual que estamos definiendo como valor presente esperado de flujos de efectivo, ¿sí? Contesten, por favor, estas tres preguntas. ¿Qué flujos de efectivo? Y tal vez lo podemos hacer muy rápido en el chat, ¿no? ¿Qué flujos de efectivo debemos incluir en el cálculo? Chucho. Eso era un comentario de la 20, Diego. Si quieres, terminamos de hacer el ejercicio y te lo Muchas hago. gracias, sí. Si quieren, en el chat podemos muy brevemente comentar algunos de esos flujos de efectivo que debemos incluir. No alcanzo a ver todas, pero mencionaban reservas. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que reservas estuvieran incluidas en la estimación actual? Lo que llamamos reservas o reservas técnicas o provisiones técnicas, ¿sí? Exacto. Son justamente el valor total que está reflejando, que queremos reflejar en el pasivo de la aseguradora, ¿sí? Esas reservas van a consistir de la estimación actual, ¿sí? Entonces, la estimación actual es un pedacito de la reserva y no al revés, ¿sí? Ahora, ¿deberíamos permitir recuperaciones de reaseguro? Bueno, claramente en la lámina anterior les mencioné que sí, ¿verdad? Las recuperaciones de reaseguro, ¿sí? Se pueden incluir, ¿sí? Y ahora, lo interesante sería cómo. Al ser un promedio, ¿están de acuerdo? Nos da una enorme ventaja, ¿verdad? Porque podemos agregarlas y tener esas recuperaciones netas de reaseguro. Por supuesto, es muy importante para todos los aseguradores y también para el supervisor monitorear el rol, ¿verdad?, de las recuperaciones de reaseguro en el pasivo ya neto, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué tasa de descuento debemos utilizar para calcular el valor presente?
Nuevamente es una tasa fija. Es la tasa que nos diga el supervisor. Nuevamente ya platicamos, ¿verdad? De los riesgos de imponer una tasa, ¿sí? Tal vez es nuevamente bien importante recordar que son los criterios generales para utilizar esta. Una, por ejemplo, es como el de la regulación mexicana, que es el utilizar una tasa libre de riesgo. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, el segundo componente... Diego, perdón, nada más Sí. el comentario era Perdón, Chucho, que sí. en México en particular, en el caso del no se recarga o no se castiga el activo de reaseguro por la probabilidad de incumplimiento, sino se pide un requerimiento de capital. Es decir, dependiendo de la calificación que tenga el reasegurador, en el requerimiento de capital de solvencia se pone un cargo por este monto y entonces, digamos, todos los dos reaseguradores con distinta calificación, el activo va a valer lo mismo, pero a la compañía le va a costar más dinero tener un activo de baja, un reasegurador con baja calificación porque tiene un mayor requerimiento de capital. Ese era el comentario nada más. Y es otra vez, es otra forma de hacer las cosas que pues, en México no está funcionando. Así es. Y nuevamente cumplimos con el principio 14, porque hay una consistencia en el sentido de que estamos calculando una estimación actual de este valor y después, en lo que vamos a hablar ahorita del margen, tal vez va a llegar ese efecto del reaseguro, pero a través de un mayor requerimiento del capital. ¿Sí? A ver, entonces, ya hablamos entonces de la estimación actual y ahora el margen sobre la estimación actual, o MOSE, ¿sí? Que en la regulación mexicana se llama el margen de riesgo, ¿sí? Entonces, este refleja la incertidumbre relacionada con los flujos de efectivo. Acuérdense que entonces la estimación actual dejamos de lado ese riesgo e incertidumbre de los flujos, ¿sí? El margen es el que va a llevar todo el peso de la incertidumbre, del riesgo de esos flujos de efectivo, ¿sí? En la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, la evaluación entonces, al ser la suma de la estimación actual más el MOSE, entonces la evaluación de reservas pues excede la estimación actual por esa cantidad, ¿sí? De hecho, cuando Solvencia II comenzó en las discusiones hace ya muchos años, ¿sí? Recuerdo mucho una discusión de los actuarios italianos que decían, bueno, en realidad no es una gran diferencia. Las reservas que yo ya tengo, ¿sí? Yo simplemente a esas reservas las voy a separar y le voy a quitar el valor presente esperado, ¿sí? Y lo que sobre, eso le voy a llamar margen, ¿sí? Y es bueno, sí y no, ¿están de acuerdo? Nuevamente el punto es que la estimación actual debe tener supuestos neutros, es decir, no supuestos recargados porque vemos este sesgo en las distribuciones, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia de manera muy importante, ¿sí? Entonces, el margen refleja la incertidumbre relacionada con los flujos de efectivo, ¿sí? Y van a haber diferentes maneras de considerar este margen. En la siguiente, por favor. ¿Sí? Primero, tenemos que notar que al ser el margen una reflexión sobre el riesgo, ahora sí, entonces se convierte en una medida de riesgo, ¿sí? Y las aseguradoras, entonces, deben mostrar cuando propongan un MOSE, ¿sí? Que cumple con las características de una medida de riesgo, ¿sí? Y entonces que riesgos similares tienen márgenes similares, ¿sí? Y que cuanto menos se sepa de los flujos de efectivo, el margen debe ser más grande y conforme hay mayor certeza, el margen debe ser más pequeño, ¿sí? Y para
contratos que sean de mayor plazo, también el margen debe ser más grande que si fuera de un contrato de corto plazo. ¿Sí? Entonces, el margen debe comportarse como una medida de riesgo. En la siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora, para un mismo nivel de probabilidad, los riesgos con mayor impacto, ¿sí?, también tendrán márgenes más altos que aquellos con menor impacto, ¿sí? Los riesgos también de esta combinación de baja frecuencia y alta gravedad o severidad, por lo general, también deben tener márgenes más altos que aquellos que tienen una alta frecuencia y baja gravedad o severidad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Un flujo de efectivo que tiene alta frecuencia y baja gravedad, ¿sí?, puede ser equiparable a un costo de operación, ¿verdad? Entonces, hay una menor incertidumbre sobre ese valor que en el caso contrario, donde tenemos una frecuencia muy baja, ¿sí?, y un gran impacto económico. Entonces, el margen, al ser una medida de riesgo, al cumplir con las características de una medida de riesgo, debe empatar con esto, ¿sí? También, desde el punto de vista de distribución, eso lo podemos ver, ¿sí? Esto, en frecuencia y gravedad o severidad, son dimensiones de un mismo riesgo que puede ser expresado o manifestado a través de una distribución de probabilidad. Entonces, una distribución que es más dispersa debe entonces también tener un margen más grande que una que es más estrecha, ¿sí? Y también la experiencia que tenemos sobre los productos es fundamental, ¿no? Entonces, en un producto donde tenemos poca experiencia, ¿sí?, entonces el margen debe ser mayor, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? También este Creo margen. que Jesús quiere hablar, pero está con el micrófono cerrado. Sí. Diego, nomás comentar el caso de la experiencia mexicana, cómo resolvió esto, que fue a través del costo de capital, que es un enfoque muy usado en el mundo, es el enfoque de solvencia 2. Y lo que hacen es que el margen de riesgo, o el MOSE mexicano, se determina como el costo del requerimiento de capital de solvencia que pide la operación. Entonces, de esa manera, pues al ser una función de una cantidad que se determina en función de todos los componentes de riesgo que tú mencionaste, pues cumple con estas cosas. Es una aproximación. El reto gordo que hemos tenido y en el que Diego y yo discutimos una vez a la semana es la asignación del requerimiento de capital a cada negocio para determinar el margen de riesgo, que se vuelve complicado, sobre todo cuando tienes una compañía multilínea, pero pues es una forma de resolverlo y me gustaba comentarlo pues para que lo supieran los colegas de otros países. Y a ver, creo que tu observación es muy pertinente, Chucho. Bajo el enfoque mexicano, la Solvencia 2 como regulación no solo fue para fines de solvencia, fue para efectos de los estados financieros de las compañías. Entonces, ese punto que mencionas de la atribución de ese margen a los productos o a las líneas de negocios es fundamental, porque cualquier empresa lo que tiene que mostrar es la creación de valor económico. Y por supuesto, las provisiones técnicas son el elemento fundamental en muchos de ellos para la determinación en particular de las utilidades que se van liberando, ¿no? Entonces, por eso, esta regulación de solvencia incide inmediatamente a través de los estados financieros en la generación de utilidades de cada línea de negocio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pasemos a esta pregunta que creo que ya tuvieron tiempo de verla. Dice, el margen a veces se define como el costo de convertir la incertidumbre en flujo de efectivo, ¿sí? Es el precio del riesgo, ¿sí? De alguna forma. Si los datos son muy limitados y se sabe poco sobre los flujos de efectivo, ¿cómo debe afectar al margen? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Hay que seleccionar todas las que sean apropiadas.
Bueno. Tal vez voy a empezar a comentar un poquito estas respuestas. Creo que aplica mucho el depende, ¿verdad? Por ejemplo, si yo utilizo datos de la industria, entonces aumento la información relativa, ¿sí? ¿Disminuirá este margen? En general, podríamos decir que sí, ¿verdad? A menos que las actividades de esa compañía no coincidan con las típicas del resto del mercado, ¿verdad? Entonces, posiblemente, en realidad estemos aumentando la incertidumbre de esa operación, ¿sí? Ahora, también, si esos datos son diferentes con la naturaleza de la operación de ese asegurador, puede ser que el margen suba o baje, ¿no? Entonces, B y C también dependen mucho de esa situación y de esa información que pudiéramos tener, ¿sí? ¿Y qué opinan ustedes sobre el inciso D? Dice, para cada evaluación, el asegurador debe examinar los métodos disponibles y utilizar el método más apropiado en ese momento. Ese es un tema bien importante, ¿no? En general, no debiéramos permitir que un asegurador cambie sus métodos de evaluación de periodo a periodo, ¿no? Que un mes se utilice un criterio y otro mes se utilice otro método, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer como supervisores? Tal vez regular la manera en la que nuevas metodologías son introducidas en el proceso de evaluación de un asegurador, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente, en México tenemos, primero, todo este proceso que ustedes ya les hemos descrito, donde se hace un reporte llamado nota técnica, donde se propone una metodología y esa metodología es revisada, cuestionada y finalmente aprobada por el regulador, ¿sí? También la misma regulación permite la introducción de juicio actuarial. Ese juicio actuarial es una manera, digamos, de apretar el botón rojo, ¿no? Y decir, ¿saben qué? La metodología que tenemos actualmente registrada no es compatible con lo que estamos viendo. Tal vez, por ejemplo, con una pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces existe esa posibilidad. Sin embargo, eso no es, como decimos en México, dar un cheque en blanco y permitir a la compañía de cambiar arbitrariamente su metodología de evaluación de pasivos, ¿sí? Esa aplicación de juicio actuarial tiene que estar aparejada de un visto bueno por parte del auditor actuarial, ¿sí? Y al mismo tiempo, finalmente, la autoridad se reserva el derecho de aprobar ese método o de rechazarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, me voy rápidamente a la siguiente lámina, por favor. Rápidamente. Temas específicos para el seguro de vida, ¿sí? Entonces, esta estimación actual y margen de riesgo. ¿Qué temas hay que resaltar de los seguros de vida? Bueno, la experiencia de la empresa puede utilizarse en la medida que es creíble y de lo contrario debe usarse la experiencia de la industria. Entonces, en las regulaciones sí se debe fomentar que la experiencia propia, por ejemplo, de mortalidad, de gastos de una misma compañía de seguros, de caducidad o conservación, ¿verdad? Que es esto del lapso, sean incorporadas, ¿sí? Siempre y cuando sean creíbles, es decir, que existe una masa suficiente de riesgo y que digamos, la incertidumbre asociada a esos valores estimados esté acotada, ¿sí? Ahora, siempre hay que señalar que las características de un producto establecido en la póliza de seguros cambia y modifica de manera muy importante el comportamiento de los asegurados. Por ejemplo, productos que dan
una opción de cancelación muy atractiva para los clientes van a ser productos que sean altamente sensitivos, ¿no?, a cambios económicos, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurre en México es que tenemos productos denominados en dólares americanos. Entonces, si de repente fluctúa el tipo de cambio, es muy probable que personas que vean que pueden tomar ventaja cancelando su póliza y llevándose los valores garantizados, ¿sí?, tomen ventaja del producto. Y al mismo tiempo, las personas que no dejen su póliza, ¿sí?, puede ser que no están tomando ventaja del producto porque saben que no podrán conseguir un producto similar en el mercado, dada su condición de salud. Y entonces tenemos una situación muy clara de antiselección, ¿sí? Ahora, también la estimación actual debe incluir estimaciones de la mejora futura de la mortalidad, ¿sí? Como fenómeno demográfico a nivel global, salvo por pandemias, guerras y otros tipos de episodios, vemos que hay una tendencia constante de mejora en la mortalidad. Insisto, salvo estas excepciones, ¿verdad?, que son temporales, ¿sí? Bueno, nuestras estimaciones actuales deben incluir estas mejoras en mortalidad. Y finalmente, un punto fundamental es la estimación actual también debe tomar en cuenta beneficios discrecionales y garantías contractuales y opciones implícitas. Entonces, ¿cuáles son beneficios discrecionales? Posibles dividendos para los asegurados. En muchos de ellos esos dividendos están preestablecidos en la póliza, pero la determinación de utilidades en exceso, al final del día, queda dentro de la discreción del asegurador. Entonces, debe establecerse en la misma estimación actual un estimado sobre esas bonificaciones o dividendos que se dan a los asegurados. Otro ejemplo, por ejemplo, son lo que se llaman bonos de persistencia, ¿no?, que si el cliente permanece con la póliza un cierto tiempo, se le devuelve una cantidad, un porcentaje de la prima, ¿sí? Y tal vez las garantías contractuales y opciones implícitas son un elemento bien importante, ¿sí? Y el incluir esto resulta fundamental, ¿sí?, tanto en esta sección como en lo que vamos a ver de requerimientos de capital, porque una de las causas de la bancarrota, de las quiebras de muchas compañías de seguros es justamente el no saber modelar las opciones implícitas y las garantías contractuales. Ejemplos de estas son, por ejemplo, cuando se le da al cliente el derecho de renovar una póliza sin requisitos de suscripción. Entonces, puede terminar 10 años y en el término de esos 10 años el cliente tiene el derecho de renovar la póliza en las mismas condiciones, ¿sí?, que anteriormente, ¿sí? Entonces, clientes que van a renovar la póliza, ¿sí?, pueden hacerlo, aunque sea de un costo mayor, ¿sí?, pero lo hacen sin pasar por selección de riesgos, justamente porque revelan que su estado de salud es peor que el del resto del mercado. Y entonces, en lugar de que puedan comprar esa póliza en otro lugar, deciden ejercer esa opción de renovación. Entonces, nuevamente, todos estos derechos de los asegurados tienen que estar perfectamente considerados en la estimación actual, ¿sí? Y bueno, y del margen, la dirección del margen debe probarse para asegurarse de que aumenta el pasivo, es decir, que no tengamos márgenes negativos. ¿Están de acuerdo? Bueno, la siguiente muy rápidamente. Bueno, esta pregunta 3, a ver, el supervisor examinará las provisiones técnicas para determinar la solvencia de un asegurador. Pero, ¿qué podrían también solicitar la estimación actual y el margen? Seleccionen todas las que sean apropiadas.
Ok. Muy rápidamente, déjenme decirles por lo menos cuál no debe ser, ¿no? ¿Cuál es incorrecta? Las primeras tres son correctas, ¿sí? Le da al supervisor una base de comparación, le da al supervisor una manera de comparar cómo ha evolucionado ese pasivo año con año, ¿sí? Y también la provisión técnica por sí sola no le da al supervisor suficiente información, ¿sí? La que es falsa es las provisiones técnicas pueden incluir montos que no están incluidos en la estimación actual o MOSE. Claramente, la provisión técnica es la suma de la estimación actual y el MOSE, ¿no? Entonces, no puede incluir nada que no esté dentro de estos dos conceptos. Muy bien. Bueno, estamos a punto de terminar y desgraciadamente no fui lo suficientemente rápido para cubrir estos últimos temas, pero ¿podemos avanzar a la siguiente? Bien. Solo voy a mencionar algunos temas muy elementales, ¿sí? El comportamiento del asegurado siempre es parte fundamental en el diseño de cualquier producto y debe ser monitoreado constantemente a través del backtesting, por ejemplo, para garantizar que efectivamente se estén cumpliendo, ¿sí? Los valores de opciones y el comportamiento de los asegurados inciden inmediatamente en estos valores, ¿sí? Entonces, si quieren, lo que les propongo es revisemos algunas de estas y en el chat podemos comentar cómo inciden algunas de ellas. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, ¿sí? Y en la siguiente, muy brevemente voy a hacer algunos comentarios de los desafíos, que era nuestro último tema. A ver, como ustedes pueden ver, las reservas, el ejercicio de valoración de provisiones técnicas es algo realmente muy complejo. Involucra muchas variables, requiere de cierto expertise, ¿sí? Y creo que un buen supervisor primero tiene que reconocer la complejidad inherente a este proceso, tiene que saber basarse en el expertise técnico de la misma institución supervisora en alianza con los técnicos de las compañías, ¿sí? Tiene que estar muy consciente en que la información cuantitativa puede no ser suficiente para la confiabilidad de resultados. A veces un proceso de muchas páginas, con muchas fórmulas, con mucho trabajo detrás, no necesariamente implica confiabilidad del proceso, ¿sí? Y entonces es bien importante pues enriquecer este juicio con toda la información cualitativa que tenga un supervisor en sus manos. No sé si Norma quisiera hacer algún comentario en este momento. Diego, muchísimas gracias. Más que hacer algún comentario, yo creo que justo lo que estás mencionando como desafíos para el supervisor, tenemos que ser muy cuidadosos cuando somos supervisores, de entender muy bien los riesgos que se están midiendo y de entender también muy bien cuál es, de qué manera protegemos los intereses del asegurado. Es decir, tenemos que ver que estas reservas sean suficientes, ¿sí? Y que las metodologías se apeguen a lo que queremos reflejar. Como bien dices, no existe un enfoque perfecto, pero hay metodologías y afortunadamente también a través de la Asociación Actuarial Internacional podemos nosotros encontrar algunas guías sobre los métodos o las prácticas generalmente aceptadas, las que son prácticas que deberíamos de estar vigilando. Igualito, la IAIS nos señala algunos principios básicos
que tenemos que tomar en consideración. Y yo creo que son las primeras cuestiones que tendríamos también que vigilar, ¿no? Estas sanas prácticas y bueno, pues es un tema bien interesante. Lo que yo les podría también comentar es que no todo, vaya, el objetivo es llegar a una metodología del tipo Solvencia 2, en donde se tiene un mejor estimador y un margen de riesgo. Sin embargo, también sabemos que en otras partes todavía estamos hablando de metodologías en donde no tenemos una mejor estimación y tampoco tenemos las reservas perfectamente llevadas a un valor de mercado, ¿no? Que es lo que finalmente estamos haciendo cuando hablamos de tener en el balance igualmente medido el activo y el pasivo, ¿sí? Realmente las tasas que yo debía aplicar son las mismas, pero vaya, hacia allá vamos, hacia allá nos vamos moviendo poco a poco. Solvencia 1 lo que dictaba era, o lo que señalaba, pues eran metodologías a lo mejor mucho más sencillas, como de la prima no devengada, pero hacia donde nos tenemos que mover es hacia poder medir estos riesgos de una manera mucho más confiable, utilizando las medidas que tenemos en el día a día, ¿sí? Algunos ya deben ser consistentes, por ejemplo, con el cálculo del requerimiento de capital, y en este sentido, pues, podemos estar ya hablando de algunas metodologías donde aplican procesos estocásticos, no solamente métodos determinísticos, sino ya algunos métodos que involucran un poco más medir el riesgo y probabilidades. Entonces, vaya, debemos también tener esta sensibilidad pues que necesitamos ir avanzando en todo lo que es el entendimiento de las reservas técnicas. Y bueno, pues de verdad, creo que esta mañana fue sumamente rica con todo lo que se platicó. Y no me queda a mí más que agradecerles de verdad la participación tanto a Chucho como a Diego y a Jorge, porque son temas bien complejos y creo que se transmitió de manera adecuada cuál es el objetivo. No sé, Diego. No, muchas gracias, Norma. Me interesaba mucho tu enfoque como supervisora, porque justamente, por supuesto, yo creo que desde el lado de las compañías, los mismos actuarios estamos muy interesados en, primero, inspirar confianza en el supervisor, ¿sí? Sin embargo, el supervisor debe poder verlo, digamos, de una manera muy neutra, ¿no? La evidencia es la que debe reinar en todo esto. Ahora, por supuesto, el conocer mejor a la compañía, conocer mejor sus estrategias de riesgo, hacia dónde van, qué mercados quieren, en qué mercados quieren crecer, por supuesto, todo eso va a ayudar porque entonces permite pues poner la atención, ¿no?, en los puntos más débiles de esa estrategia de la aseguradora. Pero sí creo que sí es un juego cooperativo muy importante, pero siempre un supervisor debe mantener esa objetividad, trato igual o proporcional, ¿no?, dependiendo de los riesgos a los que están expuestos. Y acabas de mencionar una cosa que es importantísima. Muchas veces se habla de la proporcionalidad y se pretende que los métodos para una empresa que es más chiquita sean mucho menos complicados y menos sofisticados. Pero aquí realmente el que te dan los sofisticados del método son los productos que vende. O sea, esa propia proporcionalidad está dictada por el tipo de productos que estamos vendiendo. Si vendemos productos sencillitos, empaquetados, que no tienen, la verdad, ninguna complicación, pues el propio método debe ser muy simple. Si empezamos a vender productos que son mucho más sofisticados, aquellos que tienen garantías implícitas, como lo mencionabas, pues el propio método va a involucrar el que midas adecuadamente todo esto que te está obligando hacia adelante, ¿no? Entonces, son temas sumamente interesantes. El propio requerimiento de capital, que como bien mencionaba Chucho, nos ayuda a nosotros como una medida de margen de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el capital que requiere una empresa para que en un momento determinado
yo pudiera trasladar esta cartera y cualquier otra empresa la quisiera asumir, es como llevar un poquito el valor de la reserva a un valor de mercado, que es lo que buscábamos. Pues el margen de riesgo sin duda debe reflejar esa complejidad. Entonces, ahí es donde se vería esta proporcionalidad. Creo que Chucho tiene la mano levantada. Solo comentar que un reto adicional que no viene aquí para el supervisor es lograr una conciencia del mercado de la importancia que tiene la evaluación de los pasivos y de que ésta sea lo más cercana posible a la realidad y lo más conocida dentro de la organización. Y a través de esta conciencia también generar una asociación, guardando las debidas distancias y todo lo demás, pero en la que se vaya discutiendo cómo necesitan evolucionar los métodos y técnicas de evaluación que se usan en el mercado específico, tomando en cuenta sus peculiaridades y de esta manera generar un círculo virtuoso de mejor y más clara información para el supervisor que les reduce la complejidad esta que viene aquí y una mayor conciencia de las compañías que harán que ellas solitas vigilen muy bien que los métodos de evaluación de las reservas y de evaluación de los activos y de selección de los activos y todo lo que se ha comentado contribuyan a la solidez del sistema. Yo creo que hay una labor ahí de asociación bien importante que tiene su chiste y que yo les quiero comentar y compartir a los colegas que están en esta sesión. Bueno, señores, yo quisiera agradecerles muchísimo por la sesión. Creo que todos están de acuerdo que fue muy rica, trajo mucha información, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Esperamos realmente que hayan disfrutado. Nuestro sincero agradecimiento a Jesús Zúñiga, Jorge Avendaño, Diego Hernández, Norma Alicia y Jeff Blecker por sus excelentes participaciones y apoyo. Recuerden que si tienen dudas sobre Conecta2i, por favor envíe su correo a connect@2i.org, pero si su duda es sobre la capacitación, envíe su correo para jblacker@globalinsuranceconsulting.com. Nos vemos el próximo jueves 17 de marzo en la próxima sesión en vivo.